Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que usted nos escuche. Este es el programa de la historia de las palabras. La historia de las palabras viene de las historias orales mayas, que indica que los dioses del Mayab nos crearon, y al vernos inermes y sin crecimiento, ellos se dieron el tiempo de crear las palabras. Las palabras las crearon con piedras, corrientes de agua, hasta llegar a aguas mansas y arenas. Crearon los espejos y ellos aducen que son las palabras, y ellos aducen que todos y cada uno de nosotros tenemos un espejo entre nosotros, que son las palabras. Hoy tenemos con nosotros a Gilberto Saucedo, presidente de la Gremio Nacional de Abogados, de National Lawyers Guild, aquí en el capítulo de Los Ángeles, y él fue parte también del grupo que fue para el Tribunal de la Conciencia en México, para documentar las situaciones y atrocidades del Estado contra las poblaciones. Y el maestro García, ¿cómo está? Pues aquí nomás, esperando salir de esta cuarentena un día, quizá para el otro año, ¿no? Nos dicen que sí, quizá para enero. Pues ahí esperamos y ahí seguimos. Ok, bueno, Gilberto, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, muy bien, Antonio, estoy aquí de maravilla, recuperándome de cirugía, pero estamos en la lucha. ¿Ya casi listo para las Olimpiadas? Ya casi, las Olimpiadas especiales. Órale, vamos a apostar en ti, mano. Dale. Nosotros normalmente pedimos y te agradecemos, dado que varias veces hemos intentado que platiques con nosotros, que platiquemos, pero tus ocupaciones no lo han dado chance ahí. Esta cirugía da un remanso para que podamos platicar contigo. Lo que pedimos a la gente normalmente es que nos dé una pequeña visión de su persona, pero no como figura pública o abogado o lo que represente socialmente, sino como persona. ¿Dónde naciste? ¿Dónde fuiste a la escuela? ¿Eras inquieto? ¿Quién es Gilberto como persona? Okay. Yo nací en Durango, México. Durango, la colonia Hipódromo, una de las colonias más pobres de Durango en aquel tiempo. Y pues éramos pobres, pero yo no me consideraba pobre porque había gente mucho más pobre que yo, ¿entiendes? Entonces, y allí fue que empecé a concientizarme a la edad de 7, 8 años, empecé a tomar conciencia de las injusticias económicas. Y fue que algo yo no sabía que era el capitalismo, el marxismo, nada de eso. Simplemente sabía que nuestro sistema estaba muy mal y había muchas imbalances y muchas injusticias, y si alguien tiene que hacer algo de esto, no es posible que cuando nevó allí en Durango la gente, los niños allí sin zapatos se tenían que poner garras envueltas en bolsas de plástico para que no se descongelaran los pies. Digo, algo está mal aquí, y desde aquel momento me formé la idea de tal vez de que si alguien lo tenía que hacer, pues tenía que también yo participar en eso. Y fue de allí para adelante, y con la formación de mi padre, que fue muy idealista, que empecé a formar la idea de ser abogado para luchar por los derechos humanos. Y mantuve esa idea, a veces más clara que otras veces, pero nunca la dejé. Y eventualmente sí fui a escuela de leyes y me hice abogado con este fin. Y he estado practicando leyes ahora 12 años, y he estado, me especializo en el derecho de la vivienda, pero mi corazón siempre está en los derechos humanos, y he estado participando con el Gremio Nacional de Abogados en ese fin de ir a los países donde hay abusos de derechos humanos, que es en todos lados, incluyendo aquí, y ver qué podemos hacer para mejorar la condición humana. Y eso es en resumen mi perspectiva. Y más allá que de teorías, o de sistemas económicos y eso, hay que ver cómo, en el modo práctico, cómo podemos implementar cambios sistémicos para que la gente pueda vivir mejor, Mi perspectiva es de que aunque no haya una igualdad total, de que todo el mundo gane lo mismo y sea todo,
pero que yo estaría satisfecho si ver antes de que me muera que el más pobre de los pobres pueda tener sus necesidades básicas suplidas. O sea que comida, alguien trabajando un turno de 40 horas a la semana, un turno completo, está trabajando, debe poder tener suficiente para suplir para su familia comida, o un hogar, un techo sobre un techo donde dormir, y ropa y educación y cuidado médico. Si pueden tener eso con dignidad y respeto, entonces ya, aunque haya otros que sean más ricos, no importa, pero con que el más pobre de los pobres tenga lo básico para vivir con dignidad. Ese es mi lema. Por ahí oí una vez una ocasión de que a alguien, ¿no? Con toda la gente que me junto para tratar de entender lo que hay a mi alrededor, pues yo no tengo preparación así básicamente, no estudié, no terminé 8 años de educación oficial, pero alguien me dijo que más que perseguir igualdad, hay que perseguir equidad. Que tengamos en una forma sensible lo que ocupamos en forma equitativa y seamos compensados en forma justa por nuestro esfuerzo y trabajo. Más que nada, yo creo que es lo que hay que perseguir, no. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Que si alguien trabaja, el empleador en el sistema capitalista le dan lo menos que puedan, simplemente para mantenerlo allí, y todo lo que produce es del patrón, del capital. Y digo, bueno, ok, eso obviamente no es equitativo. Y entonces sí, yo soy muy entusiasta con el concepto de las cooperativas, en el cual la gente reúne sus recursos y se independiza del capital y del capitalismo, y vamos a ver como comunidad qué podemos crear y cómo podemos vivir de nuestro trabajo sin que nos exploten, sin que nos saquen el fruto de nuestro trabajo y nos den nomás las morongas, lo que sobra. Entonces, eso estoy muy de acuerdo contigo, Antonio. Es algo que aprende uno en el camino yendo a otras personas, ves que es lo que generalmente es como he aprendido, platicando con los demás lo que he podido. Maestro, ¿algo que le quiera preguntar a Gilberto en esta instancia? Algo básico, ¿dónde estudió leyes? Aquí en Los Ángeles, en la Southwestern Law School. Aquí está en Los Ángeles, en Koreatown. Sí, porque Southwestern es, según entiendo yo, una escuela de leyes con orientación distinta a la mayoría de las escuelas de leyes. Bueno, sí, tiene un programa para que sí enfatiza lo que llaman Public Interest Law, o sea, la práctica del derecho al interés público, pero también tiene otras, también no es muy diferente a las demás en otros sentidos, en sentido general. Pero y ahí depende cada uno el camino que quiera tomar. Pero da la opción al estudiante de leyes. Sí, o sea, la escuela de leyes te prepara para que puedas tener tu licencia para practicar leyes, pero ya sobre la práctica, ya cuando tú te recibes, tú desarrollas lo que te interesa hacer con eso. Viene más que nada al tema que queremos desarrollar, pero aquí los temas no nos llevan a donde la mente nos lleve, no necesariamente nos centramos en el tema. Sí llegaste o te familiarizaste con Sergio Campos, de los compañeros que de México nos acompañaron en la caravana, la Tribunal de la Conciencia. ¿Te acuerdas, Sergio? No muy a fondo. Uh-huh. Él es abogado de los abogados del pueblo. Uh-huh. Y su especialización es la mediación. Okay. Y en una ocasión nos dio la confianza de que platicáramos con él cuando iniciábamos el programa. El programa que lo compartíamos con otra persona era otro nombre. Después nos dieron esta hora nosotros, al maestro García.
y en ese tiempo tuvimos que ver la situación de Chautla, en Guerrero, donde los niños y mujeres tuvieron que tomar las armas para defender el pueblo por cuestión de que el crimen organizado y la indefensión que da el gobierno a los pueblos los había obligado a que niños de 8 o 9 años empezaran a hacer prácticas de arma para poder defenderse. Y le pusimos media hora de atención a ese programa y tratamos de desarrollar con Sergio la condición entre lo que es legal y lo que es legítimo. Y al menos dentro de lo que se desarrolló fue de que lo que es legítimo es lo que surge de la conciencia de las luchas del pueblo para tratar de construir una forma de relacionarse que le da validez a la conciencia común y ayuda a la resolución de problemas dentro de la comunidad. Uh-huh. Y lo que es legal es lo que ya se instituciona, y Sergio decía que surge esta formación de legal, o esta formación de relacionarnos entre nosotros a través de esta legitimidad, pero se tiene que llevar a lo legal para que pueda cubrir, y eso que surgió de la conciencia más socialmente más envolvente y cubra y ayude a más personas. Yo lo que le decía, o lo que le decíamos al maestro García, que tuvimos muy poquito tiempo por la media hora, que lo que tenía más que nada que ver, porque después de que las cosas se hacen legales, a veces son mal usadas y empiezan a perder vigencia y dejan de ser legítimas. Uh-huh. Dejan de ser una representación real de la conciencia común. Y es necesario que vuelvan a caer a esta condición de legitimidad, esta condición de lo que es legítimo, lo que surge de la resolución de los problemas entre nosotros, y lo que ya se hace institucional ya es parte de la institución, de la relación social, pero en forma más envolvente y amplia, que creo que es lo que ustedes estudian, lo legal y cómo se aplica, y cómo a veces se malusa, o cómo puede servir lo que tú en una ocasión me dijiste de perdida para hacerle mella a los que abusan, o al Estado que toma ventaja de esta situación, de usar la legalidad para... Bueno, mira, la legalidad que usa el Estado para controlar, obviamente, las leyes son hechas por los que tienen el poder. Los políticos son servidores, no deben de ser servidores públicos, pero son servidores de los grandes intereses económicos. Es la verdad, son los que financian sus campañas, son a los que le responden, y las leyes que pasan es para proteger el capital y proteger el poder, el status quo. Y entonces, si, digamos, por ejemplo, las leyes cuando te van a embargar la casa, un banco, hubo una en la crisis del 2008, empezaron a haber muchos embargos, y hubo algunas que pudieron retar y ganar en corte usando ciertas leyes que estaban en vigor en aquel tiempo. ¿Qué es lo que pasó? Al poco tiempo enmendaron esas leyes y para que no pudieran, para que los bancos no fueran a perder tantas demandas. Y entonces, es muy difícil ganarles, porque las leyes están hechas para proteger los grandes intereses. Los bancos, las corporaciones multinacionales, para ellos son las leyes. Entonces, cuando estaba mi niño chico, le hice un juego en el que yo le sacaba ventaja, le estaba jugando en bicicleta y yo a pie, y yo lo sacaba. Yo dije, vamos a jugar cualquier juego que jueguemos. Si yo pongo las reglas, yo gano. Y se lo comprobé. Y se dice, no, pero si hiciste chapuza porque te tomaste los recortes de ahí camino y eso. Y se enojó mucho. Él estaba chiquillo, como 6 años. Y fue una lección que no se le olvida. Porque le dije, aquel que hace que pone las reglas, gana. Y es lo que pasa en nuestro sistema. Los políticos que trabajan para las grandes corporaciones y el gran capital hacen las leyes, y si no están ganando suficientes veces, las cambian. Y entonces, sí, tenemos el sistema legal que podemos litigar,
pero estamos litigando a cuesta arriba. Si estás demandando a un banco, estás demandando al Estado. Y entonces te encuentras con que es inadecuado, no hay remedios adecuados para defender a la gente pobre, porque las leyes están en contra del pueblo. Entonces, sí, se tiene que hacer a veces litigación de impacto en el que se retan la constitucional, la conciencia moral de ciertas leyes, pero siempre nos sacan el libro y dicen, no, aquí está la ley y no es, moralmente tienes razón, pero legalmente no. Lo que estás hablando, o sea, qué es lo que es legal y qué es lo que es moral, qué es lo que es legítimo. Y simplemente es cuando el pueblo tiene que tomar las iniciativas y decir, ¿sabes qué? Si estas leyes no nos convienen, a nosotros no nos consultaron, a nosotros no nos pidieron opinión cuando pasaron estas leyes, y no es legítimo, no es moral, y es cuando el pueblo tiene que protestar y levantarse para cambiar el sistema. Y es muy difícil. La plática se centraba, porque estábamos nosotros yendo, el maestro y yo de un modo y otro entramos en contacto con distintas comunidades en Guerrero y empezamos a traer a artesanías para vender y generar medios para ayudar a quien pudiéramos en esa forma y crear trabajos en las comunidades. Las comunidades a ese tiempo ya tenían el desarrollo de su propia condición legítima, auspiciados por el derecho constitucional de normativo de usos y costumbres, y ellos crearon sus propios sistemas de seguridad. El gobierno, dado que es una protección constitucional, no podía directamente retarlos, pero les hacía la vida bien incómoda. Y yo lo que le decía a él era de que se ocupaba esta condición legítima para retar la legalidad y constantemente avanzar, porque la legalidad en sí, a pesar de que sea una ley que surgió de la conciencia común, de algo que los pueblos ocupaban y cayó en un desarrollo y práctica, al hacerlo legal, lo que ellos hacían era empezar a distorsionarla o usarla para sus propios fines. Y tenía que ser lo que la onda del mentado Hegel, de de estar constantemente cambiando, ¿no? Lo que es la tesis, la antitesis y la síntesis, ¿no? Algo se propone, se forma ya como una condición social común, como la legalidad, y tiene que volver, cuando se distorsiona, tiene que volver a caer otra vez a una revisión. Si no, hay desajustes sociales severos. Era mi argumento. ¿Cómo lo ves ese argumento o qué validez tiene? No, lo veo, estoy de acuerdo con él. O sea, cuando se instituye una ley, hay un propósito. Algo tiene que resolver algún problema social o problema político, y llega el punto en que se empieza a veces a encontrar problemas con la aplicación de la ley, pero la siguen aplicando porque está ahí. Y entonces hasta que llega el punto en que dice, bueno, esta ley no tiene sentido, hay que cambiarla. Entonces, pero el problema con eso estamos hablando en una sociedad que, digamos, teórica, en la cual se supone que los gobernantes y los que hacen las leyes están viendo por el interés del pueblo, y que todos somos iguales y que todos somos servidos por el gobierno igualmente. Están actuando de buena fe. Sí, pero la realidad es de que se ponen las leyes, y desde un principio la mayoría de las leyes, digo yo, no es que no sabían que iba a haber que iban a causar problemas, sino que lo que se veían, bueno, se van a causar problemas, pero el objetivo es de que proteger nuestro capital, nuestros intereses, y si causan problemas para los demás, pues ni modo, y que se aguanten, ¿entiendes? Ese es más o menos como yo veo el sistema que tenemos, el sistema
Entonces, ah, cuando empiezan a surgir las protestas porque la ley está oprimiendo a la gente, no es pareja, entonces, si hay suficiente agitación, se reconsidera y a veces se cambia, pero necesita que haya una reacción suficientemente grande para que el beneficio que están recibiendo ya no sea tan tan fácil de seguir recibiéndolo. Entonces, ese es mi punto de vista. No es exactamente lo que estabas tú diciendo, pero porque sí hay leyes que sí han sido leyes que han servido un propósito por muchos años y luego la sociedad cambia y evoluciona y entonces ya deja de servir ese propósito, ya realmente esa ley sale sobrando y hay que modificarla. Pero la mayor parte del tiempo creo que desde un principio ya la ley viene con sus problemas, porque ya fue diseñada, si no es que es un problema, está sirviendo su propósito por la que fue instituida. O sea, más que nada el propósito es de la clase dominante de tratar de buscar cómo atenuar los reclamos en forma tal que la gente tenga una cierta esperanza en la legalidad, pero a la vez semi-resuelva los problemas nomás para controlarlos, no para atenuarlos. Exacto. Te doy un ejemplo muy claro. Digamos, la ley de usuria aquí en California, ¿ok? De usuria es cuando alguien cobra un interés muy alto, digamos, ¿ok? Entonces, aquí en California la ley de usuria dice que un interés más del 10% anual es usuroso y es ilegal, pero entonces si se hace no es enforzable, ¿ok? Entonces, pero es exenta a los bancos, a los corredores de bienes raíces y mortgage brokers. Si el préstamo fue negociado a través de un mortgage broker o un banco, ya no es exento de la ley de usuria. Entonces, vemos las tarjetas de crédito que son de los bancos, que te cobran el 25-30% anual. Eso es usuroso, eso es en contra es en contra de la moral, digamos. Pero está justificado porque es un banco. Entonces, digamos, ahí se ve muy claro el estándar doble. Dice, si tú eres un individuo que le presta dinero a un pariente o a un extraño, pero dice, ok, te voy a prestar para que compres, que remodeles tu casa, lo que sea, y le cobras el 20% anual, si él no te quiere pagar, ya no te paga. ¿Me entiendes? No es enforzable. Pero si lo hace un banco, te embarga la casa, así no se pagas. ¿Me entiendes? Y completamente dentro de la ley. La tarjeta de crédito, ¿me entiendes? La gente se embarga con tarjetas de crédito al 30%, 25%, y es muy común y supuestamente es legal. Usando más que nada la sabiduría popular, ¿no? El que tiene más saliva traga más pinoles, ¿no? El que está en mejor posición de sacar ventaja de cualquier cosa es el que lo hace. En este sentido. Y la ley se ajusta para cubrir ese grupo social. Lo que se llama el lobbying, que básicamente sobornar políticos, pero legalmente. Y no solamente andan de pediches de estos lobbies, es que también hasta preparan y escriben el texto de las leyes que se presentan en la legislatura. Entonces, pues ellos pues prácticamente son parte del cuerpo legislativo, que tiene ese acceso directo a los participantes de los congresos y asambleas. Sí, exactamente. Por eso creo que los políticos son simplemente los mandaderos de los grandes capitales. Haz de cuenta, por ejemplo, la ley desde cuántos años estamos queriendo que haya single payer healthcare, o sea, cuidado médico para todos, ¿no? Que es algo que existe en muchos países, incluso en México, en toda Europa, en Canadá, pero aquí no. Y ha habido muchas
promesas de que se va a hacer, de que se va a hacer, de que se va a hacer, pero no, que no es políticamente o económicamente factible. Entonces, es algo que 70% del pueblo, de todas las encuestas, el 70% del pueblo americano lo apoya. 67% de todas las asociaciones de enfermeras lo apoya. Los doctores lo apoyan. Es una cosa que todo el mundo lo apoya. Y hace unos años atrás ya había sido aprobada por el Senado de California a nivel estatal, y creo que estaba Jerry Brown de gobernador, y faltaba que lo pasara la Asamblea del Estado para que fuera a parar con el gobernador para que lo firmara. Y el speaker de la Assembly, creo que era Rendón, decidió que él no lo iba a poner a voto, lo mató, se sentó en él, y como era el presidente, el speaker de la Assembly, no podían votar hasta que él lo pusiera en la agenda para que votaran. Y que obviamente está en la fuerza de la industria de seguros y la industria de las farmacéuticas lo tienen atado. ¿Sabes qué? No puedes hacer eso, y no lo hizo. Entonces, ese es lo que te digo, de que pasan las leyes que les dicen que pasen. Y como dice el maestro García, ellos mismos escriben las leyes que quieren que pasen, y las que no quieren que pasen, encuentran la manera de bloquearlas. Pero eventualmente la ventaja de esta dinámica dialéctica, ¿no? de lo que es legal y lo que es legítimo, tiene que tener un constante caminar, pero se ocupa que el pueblo esté al tanto de ello para exigir y no permitir que esto llegue a un desbalance, ¿no? A una forma en la que se desbalancee tanto que lo que force esa violencia social en distintas formas. Y eso, al parecer, no lo están visualizando, o creen que pueden controlar la desesperación social cuando esto se lleva a extremos. Sí, yo creo que lo que optan es decir, bueno, podemos ceder un poco para que no se levanten en armas, o podemos invertir más en nuestras fuerzas de seguridad. Y generalmente los que están en el poder quieren mantenerse en el poder, no quieren ceder, no quieren dar nada, no ceder nada de lo que tienen, y optan por fortalecer la policía, fortalecer las fuerzas militares, y eso es aquí y en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, lo hemos visto de que en los últimos años ha habido más desigualdad aquí en este país, en Estados Unidos. La clase media se ha disminuido y ha incrementado los que no tienen casa, los homeless, el nivel de pobreza ha incrementado, y los que están a mero arriba, los billonarios y multimillonarios, han multiplicado sus fortunas. Entonces, eso generalmente en Centroamérica hubiera sido una revolución, como estábamos en Centroamérica, en El Salvador, en Guatemala, en Honduras. Ha habido múltiples revoluciones en las que se derroca el gobierno y se pone otro gobierno. En México no tanto, porque ha estado Estados Unidos ahí siempre desaduendo, pero aquí en Estados Unidos obviamente ha habido una clase media más grande y ha habido más estabilidad económica, entonces no hay tanto incentivo para que llegue a ese punto. Entonces, lo que pasa es que cuando la gente llega a un nivel de desesperación, y la desigualdad es tal que la gente ya no le importa y no puede vivir en ese sistema, es cuando se empiezan a levantar en armas y a lo que les toque. Y es lo que ha estado pasando en Centroamérica por décadas. Y allí, como el gobierno no tiene tantos recursos como el de aquí, no es más fácil que la gente se levante, porque dice, bueno, a lo mejor sí lo hacemos. Pero aquí en Estados Unidos, como las fuerzas son tan grandes de militares, la gente ni lo piensa.
puedes hacer una protesta, puedes hacer un meeting, puedes hacer esto, pero eso de que vayas a levantarte en contra del gobierno, pues es algo suicida, porque no vas a poder lograrlo. Entonces, en la teoría de que yo he estudiado en relaciones internacionales es de que el nivel de represión y opresión que lleva a qué punto la gente estalla es comparativo, es proporcional a la fuerza que el gobierno tiene para mantenerte oprimido. Entonces, entre más grande sea el gobierno, más fuerte, más pues vas a llegar al punto, vas a tener que aguantarte más para que la olla estalle. Y eso es lo que ha estado pasando si observas, por ejemplo, en la historia de Centroamérica, y la comparas con por qué ha habido en México no ha habido una revolución desde el 1910. Entonces, es porque aquí en México pues ha estado Estados Unidos apoyando al gobierno de México para mantenerlo fuerte militarmente y sus fuerzas policíacas y la CIA ayudándoles a que mantengan y desaparezcan la gente, los cabecillas y todo eso y vayan. Y también ha habido el escape a Estados Unidos. Los que estamos acá en Estados Unidos, que somos de México, pues venimos buscando una mejor vida y eso como que le quita un poquito de presión a la olla express que está en México constantemente hirviendo. Entonces, no ha explotado, pero ha llegado a puntos muy cerca de hacerlo. Y entonces, sí, es una proporción de qué tanta presión la gente aguanta. Depende cuáles son los riesgos si tratan de levantarse en contra del gobierno. Digamos, para yo tratar de entender esto en la mejor forma posible, primeramente buscan que algo cambie para que todo siga igual, ¿no? Te conceden algo, te dan una partecita, te calmas y te siguen controlando. Si sigues demandando, entonces empiezan a ejercer cierta presión. Si ya la dependencia, la dádiva o la esperanza de solucionar al menos algo empieza a decaer y empiezan a crear distintas formas de reprimirte, no completamente abierto, encarcelar líderes, golpear gente, distintas cosas que hagan que la gente se aplaque un poco. Uh-huh. Pero cuando llega a extremos ya intolerables, entonces ya se hacen sí, mira, te doy un ejemplo, espera que te haya interrumpido. Un ejemplo muy claro, lo que pasó aquí en Estados Unidos durante la Gran Depresión, en los 1930s. En aquel tiempo, pues llegó a un nivel muy desesperante aquí. Económicamente la gente estaba, pues, no tiene nada. Y estaba muy descontenta con el gobierno porque, pues, el sueño americano no se realiza, ni había esperanza que se realizara. Entonces, hubo mucha organización a nivel laboral. Los sindicatos laborales muy activos, los partidos anarquistas, el partido socialista, el partido comunista, todos estaban levantándose y aumentando sus números y exigiendo cambios estructurales. Ya no que nos den una limosna, sino queremos, este sistema no funciona y queremos cambiarlo, hacer un nuevo sistema. El presidente en aquel tiempo, Franklin Delano Roosevelt, no era un progresista, no era un socialista, no era nada de eso, pero vio lo que lo que estaba ya por ver, que se estaba viniendo, y fue sabio y reunió a todos los oligarcas aquí, todos los grandes capitales, y les dijo: mira, yo tengo aquí, veo que se me está viniendo todo el pueblo encima y tenemos que hacer algo. Si no ceden parte de su riqueza, corren el riesgo de perderla toda. ¿Entiendes? Si no les damos algún problema para que la gente se aplaque, se van a levantar y no sabemos qué vaya a pasar. Entonces, fue que hizo su plan
el New Deal, el que puso programas de empleo, de infraestructura y para crear plazas de empleo. Hizo un montón de programas sociales que nos ayudaron a salir de la Gran Depresión, y fue suficiente para que la gente se aplacara y dice, ok, bueno, okay, ya con esto ya podemos vivir. Okay. Y le sacó el vapor, el que estaba por estallar, a la olla express. Y entonces se calmó la gente y hubo mucho progreso. Y sí, pues fue progreso porque hubo muchos programas sociales de los que aún estamos beneficiándonos. Pero si no hubiera hecho eso, pues lo más probable es que sí hubiera estallado y no sé si hubiera triunfado esa revolución o no, pero sí hubiera sido un estallido. Fueron, creo que varias cosas en esa dinámica, ¿no?, que le ayudaron a Estados Unidos. Esa disposición de dar algo para no perderlo todo, y la Segunda Guerra Mundial, que destruyó cantidad de complejos industriales a nivel global, y quedó intacto. Uh-huh. Le dio muchísima facilidad de volver a manejar las cosas, y con la experiencia de la Primera Guerra Mundial, que querían cobrarle a los perdedores el costo de guerra, esta vez hicieron una inversión para crear más que nada industria a través de lo que se destrozó cuando todo estaba destrozado. Creo que eso ayudó mucho a la predominancia y predominio de Estados Unidos sobre el mundo. Claro, creo. Pero por otro lado, yo creo que, mira, pues de donde puedo me agarro, ¿no? Y yo veo en el Antiguo Testamento la situación esta del jubileo, uh-huh, donde cada 50 años o cada 3 generaciones las comunidades en Judea se veían en la necesidad o ya con un programa de repartir los bienes que se tenían. Si tenías 50, 100 vacas, les dabas 1 o 2 al que no tenía, y era para controlar la posibilidad de la destrucción de la comunidad. Y para que esta gente cayera a esa conclusión, les tenía que haber pasado varias veces que la concentración de bienes en pocas manos destrozaba la comunidad. Uh-huh. Y crearon esta forma de crear una condición de equidad, ¿no? Porque siempre en toda sociedad hay gente que o saben crear bien las vacas y las ovejas, o lo que tiran donde lo tiren crece, ¿no? Orfebres que su mano es creativa, con mucha creatividad, y venden con facilidad su creatividad, gente con la que, o hábiles en negocios, y eventualmente concentran los bienes al tiempo en pocas manos, y otros se quedan al desamparo porque no tienen habilidades o cosas personales. Y para evitar el destrozo social, estos crearon esto del jubileo. Pero como que esto es recurrente en la humanidad y no alcanzamos a aprender. A hoy que tenemos esta situación de concentración de bienes en pocas manos, y también una capacidad destructiva de violencia, y dentro de todo la naturaleza derrogada. Mi corriente es el humanismo, o trato de que sea eso, como yo he podido estudiar y adquirirla. Y yo busco que en alguna forma, Maestro García y otros buscamos en alguna forma buscar métodos y formas en donde el sacrificio humano sea el mínimo posible para tratar de reaccionar y no autodestrozarnos. Y es esta situación de la dinámica de lo legítimo y lo legal, donde el pueblo tiene que despertar. ¿A qué se espera de las leyes? Para retarlas y exigir a quien está en control que se adhiera a la moral que impuso la conciencia común. Y no va a estar en los que tienen el poder, sino en los desamparados, pero con una conciencia propia, con una visión y una capacidad de ver más allá de sí mismos, o de la condición de enajenación que le han impuesto por la dependencia y la educación, la religión y todo esto. ¿Qué piensas de eso? No, pues estoy completamente de acuerdo. Sí, esto de las imbalancias económicas y vienen desde tiempos bíblicos, como los dijiste, y siguen, y sí es un mal que tenemos que
que cambiar, pero estructuralmente, porque darle una limosna de vez en cuando al pueblo no es la solución, sino es que cómo podemos crear un sistema en el que haya más equidad, que haya que la mano de obra se respete, que se le dé un salario justo al obrero. Y todo eso, obviamente, pues en este sistema que tenemos no se ve como una cosa posible. El pueblo tiene que concientizarse y nos toca, pues, a los que vemos esta realidad, pues tratar de difundir nuestras ideas para que otra gente, pues no que sea mejor que las ideas que los otros tienen, pero dentro de lo que cabe que puedan sintetizarse y ver si se encuentra una causa común para poder organizar cambios estructurales en el sistema que tenemos. Sí, cuando estuvimos en la caravana, bueno, sí fue caravana, fuimos de pueblo en pueblo y no tratando de documentar todo lo que se podía en relación a los abusos del Estado contra las comunidades en el Tribunal de la Conciencia. Varias gentes en distintos lados se acercaron a mí para pedirme mi opinión sobre ciertas cosas, ¿no? Un poco delicadas. Y yo lo que les decía a veces, cosas que los incomodaba, ¿no? Pero, bueno, me pediste mi opinión, esta es. Y así veo yo las cosas. Y varios me oyeron, y el último día, si te acuerdas de una de las muchachas que daba yoga y baile, y que había varias personas con la inclinación artística. Ajá. Me pregunta, oye, te escuchamos, te vimos, y nos haces un poco, tienes una opinión sensata, ¿no? Pero esto que nos está pasando, ¿tiene remedio? ¿Hay una forma de remediar esta situación que estamos viendo? O sea, como humanidad. Yo lo que le dije, no hay solución. No, pero una que tú sugieras, no hay. Lo único que podemos nosotros es empezar a ser conscientes de lo que está pasando a nuestro alrededor y buscar mediación, buscar que esto no nos destroce tanto. Porque el ser humano no va a cambiar con sus ambiciones, su forma de ser, y a veces su instinto de conservación lo obliga a veces a delinquir o a hacer cosas que no hiciera de otra manera. Entonces, ¿cómo crear una condición en la que podamos mediar y seguir caminando hacia una posibilidad humana más factible, más a largo plazo? Porque así, como vamos, yo creo que vamos a terminar destrozándonos más pronto de lo que se pudiera esperar. Mira, yo me remonto también a la Biblia, como dijiste tú, ¿verdad? Y yo veo que cuando dices hay una solución, y yo digo, yo no practico ninguna religión, pero sí soy espiritual y sí veo que lo que Jesucristo vino hace más de 2000 años, precisamente para eso. O sea, Él estaba diciéndonos la solución, el amor el uno al otro, amados unos a los otros como a ti mismo. Y si tratamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, sería una solución, porque no te vas a explotar a ti mismo, no vas a hacer. Y eso fue por la razón que lo crucificaron, porque sus ideas eran muy peligrosas para el Estado, para el poder, tanto el poder en Roma, que era el poder económico, como el poder de los hebreos ahí, de los fariseos que controlaban el poder religioso. Caifás y Eneas, el sacerdote del pueblo judío. Entonces, y la lección no la hemos captado aún porque seguimos haciendo lo mismo, ¿me entiendes? Y obviamente la religión en eso es parte del problema porque nos ha desviado de realmente el mensaje real de Jesucristo. Y vemos tantos líderes religiosos que predican pues cosas falsas y están con una mano alabando a Dios y con otra robando al prójimo, ¿me entiendes? Entonces
la cuestión es de que yo sí creo que hay solución, pero para que eso suceda necesitamos evolucionar como seres humanos. Nuestra conciencia necesita evolucionar y nuestro espíritu necesita evolucionar al punto. La cuestión es de que si vamos a lograrlo antes de que destruyamos al planeta, porque ya se nos está acabando el tiempo estamos a punto de que este planeta se desintegre, o por lo menos la humanidad. El planeta seguirá porque esto es eterno, pero la humanidad puede que no pueda subsistir. El ejemplo viviente de la isla de Pascua, se puede ir visitarla y ver de que se acabaron todo lo que había y se acabaron entre ellos. Pero mira, maestro García, ¿se acuerda de David, el tallador de Georgia, Rusia? Sí. Él tenía sus problemas, pero tenía un talento increíble. Sí, él tenía severa esquizofrenia. Yo le tenía que comprar tés y cosas para que medio, como decía él, domesticara sus demonios, porque tenía una esquizofrenia muy, muy severa. Pero era una persona que si le dabas un pedazo de madera, la madera era su medio principal, o plastilina, te veía y te hacía vivo con la expresión que tú quisieras. Ese talento. Él estuvimos, pues tratamos de ayudarlo a vender sus cosas y tratar de ayudarlo, pero es un talento muy único. Veníamos caminando aquí por Fontana, aquí acá por Riverside y San Bernardino. Y de repente caminando me dice, mira Antonio, yo creo que la humanidad no entiende. Digo, ¿por qué? Dice, han venido muchas gentes muy especiales a decirle lo mismo y no entiende lo que son los poetas, los filósofos, los héroes, Buda, Cristo, todos les dicen lo mismo y la humanidad como que no quiere comprender. Esto me lo dijo una persona con severa esquizofrenia, con severas deficiencias mentales. Empezó a ver, que hay cosas en el ser humano que simple y sencillamente no queremos trabajar dentro de él. Es cierto. Y viene a la imposibilidad de tratar de solucionar problemas. Y es donde yo me baso, de que no hay una solución última, pero sí hay una condición de mediación en donde podemos ver los problemas en esta condición de lo que es legal y lo que es legítimo, esta dinámica, aplicarla para que no lleguemos a extremos y vayamos solucionando lo que venga, sin nunca solucionar el problema último, que al final es espiritual, creo yo. O no sé qué piensas. Pues sí, es una perspectiva muy interesante. Sí, no, estoy de acuerdo contigo. O sea, la solución final no la vamos a ver. Existe en teoría y existe en que y depende en evolucionar espiritualmente como seres, pero sí, eso es algo que no sabemos si algún día sucederá o no. Si tienes fe, pues y dices, bueno, pues si no en mi vida, en alguna vida, o sea, en generaciones posteriores. Pero sí, mientras tanto, hay que lidiar con los problemas inmediatos de una manera práctica y realística, que es lo que tú dices, la mediación. Y en mucho, yo me he abrazado también después de todo lo que he podido, pero las dinámicas de Iki Botán de los pueblos mayas, donde te ponen la lucha de los opuestos, pero una forma tal en que hay una pata en medio de ellos dos, del día, la noche, lo oscuro, lo moral, lo inmoral, en donde se tiene que platicar, en donde se tiene que buscar cómo mediar sin que ninguno de los dos caiga al dominio absoluto para poder caminar, ir hacia adelante, resolviendo los problemas que estas diferencias, estas contrariedades nos dan. Y a mí me ha servido mucho ese ejemplo de cómo pues ponen esta lucha interna, externa a los mayas. Que no puedes eliminar una cosa o no puedes irte a la moral extrema y condenar a los demás como hacen la gente que se mete mucho a la religión y ya sea sin moral su condena hacia los demás que no son como ellos. Ni tampoco puede ser completamente negativo sin tener algún afecto por tu familia o tus más inmediatos. Y es una cuestión de constante mediación, constante ver esta dinámica de los contrarios y buscar cómo mediar en ella, porque no puedes eliminar su existencia totalmente de esto, o no la vamos a eliminar, va a estar aquí dentro de nosotros mismos.
No sé qué pienses, yo sé que como abogado tal vez esto... No, yo creo que todo aplica, ¿no? Todo aplica porque todos somos humanos y todos somos susceptos al bien y al mal. Y yo creo que sí, que estoy de acuerdo porque todos llevamos el potencial de hacer mal y el potencial de hacer bien. El más vil tirano puede construir algo positivo al mundo y el mejor de los santos puede hacer un gran catástrofe. Entonces, todos tenemos esa y debemos de concientizarnos de ello, de no creernos que somos, no, yo soy superior porque tengo una moral muy alta, o soy, todos tenemos nuestras partes oscuras y tenemos nuestras partes buenas. Y cuando criticamos a alguien, pues debemos de considerar que sus circunstancias, de qué lo llevaron a hacer tal cosa, ¿verdad? Y porque nosotros también podemos, dadas ciertas circunstancias, actuar de una manera muy irresponsable y muy negativa. Entonces, estoy de acuerdo contigo en el que hay que en vez de voltear la crítica hacia otros, lo que nosotros vemos que en el mundo que no nos gusta, es algo que nos dice nosotros que tal vez algo que tenemos que aprender de esa experiencia o de ese intercambio con esa persona, ¿me entiendes? Porque un gran amigo que es muy sabio me dijo, porque le estaba diciendo hace un año que últimamente me he estado sintiendo muy negativo, todo el mundo me molesta y hay cierta gente. Digo, ¿sabes qué? Yo estaba diciendo que no tenía paciencia para mucha gente que me rodeaba. Y le dije, ¿sabes qué? La gente que más te molesta está ahí para enseñarte una lección. Tienes que aprender de algo de ti, por lo que es algo, estás viendo en esa persona algo de ti que no te gusta. Y entonces me puse a pensar, a reflexionar en eso, y es cierto. O sea, tenemos características en nosotros que nos molesta y que muchas veces no la queremos encarar y la vemos en otras personas. Y entonces es un espejo que tenemos que poner atención y en vez de criticar a esa persona, ver en qué forma estoy siendo yo como esa persona y cómo puedo mejorarlo yo en mí. Porque eso es lo que podemos controlar, nuestro propio comportamiento. Y a veces ni eso. Sí. Pues yo crecí de una forma bien accidentada y de joven pues trabajé en cantinas y en lupanares y en cosas ahí que me daba vergüenza confesar, pero pues ha sido la experiencia de mi vida, ¿qué te puedo yo decir? Y yo, trabajando de cantinero en zonas rojas en eso, yo veía muchísimas cosas dentro de esta gente condenada que tenían muchísimo valor y mucha enseñanza. Yo veía también de que muchas de las gentes que se apegaban a la religión, que estaban muy apegadísimas a la religión, habían tirado a sus hijas a la calle por una falla y ahí estaban, y eran víctimas de la misma de la moral extrema de estas otras personas. Y empiezas a ver de que pues en realidad no tiene uno derecho a juzgar con rudeza a los demás, ¿no? Porque uno también tiene sus fallas. Sí, exacto. Pero ¿qué más se podría agregar sobre esta dinámica? Porque yo creo que la dinámica de lo legal y lo legítimo y otros problemas que viene el ser humano es importante para que empecemos a buscar la posibilidad de solucionar cosas sin llegar a violencias extremas. ¿Qué se puede agregar a esto? ¿Qué se pueda decir? Porque yo pienso que la importancia de ver desde distintos puntos esta necesidad de platicar, de ver, de analizar, de cuestionar, se hace imperante para que no lleguemos a extremos de violencia social grave. Uh-huh. Y yo creo que eso depende más de la conciencia del oprimido, del de abajo, del despertar de él, que del que tiene el poder. El que tiene el poder se figura que sabe y es consciente de lo que está haciendo y lo que le está haciendo a los demás. Pues sí, el que está arriba y tiene el poder
no quiere distinguir entre lo legal y lo legítimo. Es lo mismo, que lo legal es legítimo, así compórtense según las leyes que yo he hecho. Entonces, los de abajo tenemos que, y todos tenemos que enfocarnos en esa distinción entre lo legal y lo legítimo, porque eso da apertura a cuestionar. Entonces, requiere cuestionar, entonces. Sí, estoy completamente de acuerdo con el profesor García. Es el que está en el poder, sí sabe y lo hace, lo que dije anteriormente, no son leyes accidentales que después se descubrieron que le hacían daño a otra gente, sino que lo hicieron sabiendo eso y porque les convenía, y van a tratar de mantener eso entonces lo que se puede hacer, pues, es la pregunta de los $64 millones. O sea, hemos estado buscando esa y realmente yo regreso a la idea de las lecciones de Jesucristo. No creo que podamos tiene una llamada. Sí, pero ya le colgué. Jesucristo fue el revolucionario más grande en la historia humana de la humanidad, en mi punto de vista, y han entorpecido su mensaje y no ha habido claridad. Entonces debemos de tratar de seguir su ejemplo, y yo, por ejemplo, creo que muchas veces queremos impartir nuestras ideas, pero la mejor manera de impartirlas es viviéndolas y practicando lo que predicamos, lo que decimos que creemos y hacemos. Y es muy difícil muchas veces, ¿me entiendes? Muchas veces porque es como cuando uno cría a sus hijos y les dice, no tomes cerveza, no tomes licor porque es malo. Pero ahí llega el fin de semana y nos llevamos las frías. y a mí me ha pasado. Mi hijo me lo recalcó una vez y dice, oye, yo le decía que no tomara refrescos porque le daban la salud. Y la cerveza no es mala. Pues sí, ¿y por qué la tomas? Pues porque la disfruto, ¿me entiendes? Entonces decimos una cosa, y es un ejemplo simplemente, ¿verdad? Pero decimos una cosa y a veces nos es difícil nosotros mismos seguir lo que nosotros decimos que se tiene que hacer. Y eso es yo creo que podríamos cerrar en eso de que realmente tenemos nosotros que vivir la solución que nosotros creemos que puede funcionar, implementarla de nuestras vidas y luego ser que sirva como ejemplo para los demás. Al menos nosotros con la ayuda humanitaria, desde que con haber ayudado a Pastores por la Paz, todo eso, ver que la ayuda humanitaria puede crear dependencia, pero también puede crear un impulso a la capacidad organizativa de las comunidades o de las personas. Y no es tan sencillo porque la gente a veces no tiende a querer ver su condición, sino solo a que sea menos intensa, sin tratar de retar las cosas más allá de ellos. Y se hace indispensable que la gente tenga este aliciente, este impulso. A alguien le importas y alguien te está observando para que tú desarrolles tus propias capacidades y cambies tus circunstancias. Sí, exacto. ¿Cuánto tiempo más seguiremos en la plática, Antonio? Porque ya se por días, pero tú tienes tengo dos llamadas de que como me están siempre buscando. hemos llegado a la hora, pero estamos en medio de los temas y la discusión, entonces vamos a tener que cortarlo por ahora. Uh-huh. Sí. Pues, ¿qué concluirías? Una conclusión para terminar, porque sí, ya tengo dos llamadas que me están buscando y me tengo que contestar las llamadas. Sí. ¿Alguna conclusión que te haya llevado esta plática? ¿Algo que quisieras tú tal vez? Pues lo que acabo de decir, que realmente yo creo que la conclusión mía es de que estamos en un crucigrama muy complicado y no se le ve solución, como tú dijiste,
pero no podemos caer en la desesperación de decir, darnos por vencidos, de decir, no hay solución, entonces ¿para qué nos esforzamos? Nos esforzamos no porque, como creo que dijo, no sé si fue Glenn, no me acuerdo quién lo dijo, pero dice, no lucho porque creo que voy a ganar, sino lucho porque creo que hace falta, porque no me puedo quedar cruzado de brazos. Pero a luchar, hay que luchar con conciencia, con amor, y tratar de ver cuáles son las soluciones que quisiéramos ver en práctica y tratar de implementarlas en nuestra propia vida, que es el reto para mí, porque hay muchas cosas que aún yo no puedo practicar, de que digo que todo lo que digo que cómo debería ser nuestra sociedad. Entonces, es el reto que les dejo a todos los que escuchen este programa, de ver cómo podemos cambiar nuestra vida para crear los cambios que nosotros creemos que hace falta. Empezando con el amor al prójimo, diciendo hay que amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, haz a los demás como quisieras que te trataran a ti. Empezando por esa premisa, de allí pueden florecer muchas ideas que pueden crear cambios trascendentales. Maestro García. Solamente darles las gracias a Gilberto por regalarnos su tiempo, su sabiduría y pasar este tiempecito con nosotros esta mañana. Gracias, Gilberto. Gracias, profesor. Encantado, y ha sido un honor estar con ustedes en este programa. Sí, pues yo me acuerdo lo que me dijo el budista aquí del templo enseguida conmigo, cuando le dije desesperación, que yo veo que vienen muchas desgracias a la humanidad, pero como que no quiere hacer caso. Y me dijo, pues ni te van a hacer caso, ni te quieren hacer caso, y no tienen intención de hacerte caso, pero no decirlo es peor. Tienen que seguir gritando para tratar de que esto no llegue a lo peor. Y pues bueno, este fue el programa de la historia de las palabras, y en la historia de las palabras creemos nosotros que al tratar de entender por qué pensamos como pensamos, tal vez al entender el porqué de nuestro pensar, logremos cambiar nuestras propias circunstancias. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que usted nos haya escuchado. Gracias.